Muchas gracias a todas y a todos por hacerse presente y compartir. Les invito a que hagamos un breve momento de silencio, de apertura a la comunicación del Dios vivo. Y como siempre iniciamos reconociendo que somos imagen de una comunidad de amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias por el don de la vida y por las oportunidades que nos das para llevarla a plenitud. Agradecemos tu compañía permanente y el don de tu Espíritu que ilumine nuestro camino, de tal manera que, acogiendo tu comunicación, tus invitaciones, tus mociones, podamos ir contribuyendo desde nuestra misión a la construcción de tu cuerpo. Todo te lo pedimos en Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Pues el tema que sugerí para nuestro encuentro, esta mini charla, es la expresión ignaciana del conocimiento interno, tan querida en la tradición ignaciana y desde luego uno de los elementos centrales de la experiencia de encuentro con Dios, que son los ejercicios, ¿no? De la mistagogía de los ejercicios. Digamos que la primera parte hasta cierto punto pues, se explica por sí misma. Un conocimiento. Conocimiento significa cercanía, intimidad, intercambio para reconocernos. Y hemos comentado en otras ocasiones la importancia en las relaciones interpersonales de una progresión, ¿no? Que empieza con percibir, percibo a mi interlocutor, voy apreciando lo que ese interlocutor implica, procesos de convalidación, ¿no? Convalido a mi interlocutor y de enriquecimiento mutuo, ¿no? A través de lo cual la comunidad, que es la meta de nuestra vocación cristiana humana divina, se va concretando. Toda la primera parte implica este conocimiento, pero por alguna razón Ignacio le quiso decir conocimiento interno. Y aquí es donde está el gran debate. ¿A qué se refiere con este conocimiento interno? Yo he oído distintas explicaciones que todas me parecen plausibles y que pueden enriquecer nuestra práctica, ¿no? Tal vez la más común significa que no sea solamente un acercamiento, digamos, cognitivo superficial, ¿no? Enterarme de algunos datos de la biografía de Jesús, porque vale la pena subrayar que Ignacio lo vincula al conocimiento interno del Señor Jesús, para mejor amarlo, para poder seguir, mejor seguirle, para más amarlo y mejor seguirle. Entonces, la primera explicación de ese adjetivo es que es una invitación a no quedarse con una serie de datos superficiales. Recordemos que Ignacio es heredero de ese movimiento de espiritualidad que fue la devoción moderna, dentro de la cual se subraya la experiencia. Ya hemos dicho en otras ocasiones que el libro bandera de ese movimiento es el Kempis y la imitación de Cristo del Kempis. Y una y otra vez el autor subraya que la vida cristiana no es saber cosas de Dios, es encontrarse con Dios y vivir la experiencia de Dios. Bueno, Ignacio y su itinerario se inscribe en esta búsqueda, llamémosle así, de profundidad. Toda la devoción moderna es una reacción a la escolástica tardía o la escolástica ya en un proceso de decadencia.
donde los grandes teólogos se dedicaban a hacer puras especulaciones y constructos, edificios lógicos, silogismos complejísimos, pero sus vidas no reflejaban ningún cambio, ¿no? El sentido fundamental del Evangelio, que es encontrar el corazón humano en su capacidad de amar, de construir comunidad, etcétera, no se estaba dando. Entonces el Espíritu suscita este movimiento. Uno de los textos con los que las intuiciones de este movimiento tocan a Ignacio es la Vita Christi de Ludovico de Sajonia, que ya comentamos en otras ocasiones. Este monje cartujo escribe una vida de Jesús que era común. Nadie podía leer los evangelios, estaban estos textos novelados de la vida de Jesús, pero con la novedad de que al final de cada capítulo invitaba a la gente a meterse a la escena. No se contentara con leer el capítulo como quien lee un capítulo de una novela. Él invitaba, cierra el libro y métete a la escena, vive la escena. Entonces, desde luego que implica un nivel de involucramiento con el texto, con lo que transmite, más profundo. Y ahí va apuntando esto del conocimiento interno. Entonces, la acepción, es decir, la explicación o el sentido de este término interno, más común y además yo siento que tiene un nivel de, de pertinencia, es no quedarse en lo superficial, sino ir profundizando en ese conocimiento, ¿no? Y eso básicamente pasando tiempo con el Señor, eh, adentrándonos en el dinamismo de su vida, de su testimonio, de manera particular como lo transmiten los evangelios. La segunda acepción, que también tiene sentido, y yo creo que complementa y enriquece a la primera, habla de una sensibilidad interior humana que es la que debemos desarrollar. Y nos hace evocar el texto del Principito, ¿no? Donde dice que lo esencial es inaccesible a los ojos del cuerpo, solo se puede ver con los ojos del corazón, con los ojos del alma, ¿no? La intuición es que en un camino de interioridad, de interiorización, la conciencia humana va alcanzando acceso a más elementos, llamémoslo así, cognitivos, va conociendo más cosas que no tendría acceso a ellas si se quedara solamente en esa visión de la mirada del cuerpo, ¿no? Ya sabemos que hay una tradición muy antigua en el propio cristianismo, en diálogo con el platonismo y neoplatonismo, que habla de distintos niveles de mirada, distintos niveles de conciencia, ¿no? Y yo suelo decir, no, esto no es historia griega, pero más allá de la clasificación de la que voy a hablar ahorita, estaría la ceguera del sarx, la ceguera de la carne muerta, ¿no? Porque el primer nivel en esa tradición es la mirada del cuerpo, la mirada del soma, es decir, aquello que es accesible a nuestros sentidos, ¿no? El ser humano, desde que está sobre la faz de la tierra y toma conciencia de lo que le rodea, pues puede percibir cosas. Por ejemplo, ahorita estamos en un tormentón, no sé a qué hora voy a llegar a mi casa, porque creo que toda la ciudad está inundada, pero bueno, mis oídos, mi vista capta eso. La mirada del cuerpo me transmite una serie de datos de realidad que me permiten ubicar. Requiere un crecimiento, profundización, que hemos explicado hasta el cansancio en muchos lugares, para alcanzar la mirada de la mente, una mirada psicológica o psíquica, racional. Y eso toma tiempo, ¿no? Va
se va ejercitando, se va conociendo y obtenemos toda una gama de datos a nuestra conciencia, sobre todo que nos permiten ir entendiendo algunos de los fenómenos que el cuerpo percibe. Por ejemplo, la lluvia de hoy, pues podría yo decir, el calorón que sentimos a media tarde eh, prefiguraba que se venía una tormenta, un chaparrón. Pero eso ya es un análisis racional, ¿no? Ya voy utilizando elementos, herramientas de mi experiencia y también de las habilidades explicativas que voy desarrollando eh, para poder dar ese paso. Entonces, digamos que es un conocimiento más profundo, la mirada de la mente, la mirada psíquica. Pero donde queremos llegar es a la mirada del espíritu, a la mirada del corazón, volviendo a la expresión del libro del Principito, ¿no? Poder contemplar el mundo desde el corazón. Y contemplar, pues, por utilizar un término, a lo mejor si utilizamos un verbo más general, como es percibir, percibir el mundo de otra manera. ¿Qué es lo que aporta el corazón que no encontramos en algunos de estos otros que también son importantes y alimentan nuestra conciencia? Ya hemos comentado en otras ocasiones que la experiencia del espíritu, de la trascendencia del corazón, como los cristianos empezaron a denominarlo, tomando también parte de la tradición judía, ¿no? El corazón como este lugar donde se unifica el sentir humano, la identidad humana, etc. Una de las cosas que aporta el corazón y la experiencia de habitar y contemplar el mundo desde ahí, percibir el mundo desde ahí, es captar lo que une todas las cosas. Percibir esta armonía que subyace al entorno. Y cuando decimos percibir, también implica el proceso de entender, de captar, de poderse ubicar, de sentirse a sus anchas, ¿no? En esa realidad, saber cuál es nuestro lugar, nuestro aporte, disfrutarla, gozarla. En otras ocasiones hemos hablado de la armonía de la creación, la armonía del mundo. Eso es lo que aporta ese nivel de mirada, mirar desde el corazón. Entonces, la segunda acepción del conocimiento interno significa que quien está contemplando va cultivando y va alcanzando ese nivel de mirada que se traduce como en una mayor profundidad, pero sobre todo me encanta ese término de la filosofía personalista, la unitotalidad de las cosas. Como todo, sin perder su unicidad y su multiplicidad, es parte de un todo armónico y captar ese todo armónico. Entonces, esa es otra acepción del conocimiento interno. La tercera tiene que ver, que también la he escuchado y yo creo que tiene sentido, no tanto el trabajo de interiorización de quien está acercándose al misterio de Jesús, al misterio de Dios en su palabra encarnada, sino la interioridad que estoy buscando es la interioridad del corazón de Jesús. O sea, pido la gracia de entender lo que se está dando en la interioridad de Jesús. Y seguramente que eso es parte de lo que Ignacio nos quiere transmitir. Tenemos las escenas propias de los evangelios, estos momentos importantes de la vida de Jesús y de la transmisión de la buena noticia, y podemos pues entenderlos, captar cómo empezó, qué cosas hizo, etcétera, pero no necesariamente eso nos transmite lo que estaba sintiendo Jesús en el corazón. Nosotros sabemos que
A veces nos cuesta trabajo interpretar las acciones de las personas porque, como dice la sabiduría popular, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, cuando dos personas se aman, se entienden lo que hay en el corazón de la persona amada, entienden inclusive las heridas, las necesidades que tiene, la manera como alguien puede bendecir amando de manera concreta a esa persona amada. Entonces, ese nivel de interioridad también está presente en la expresión de Ignacio. Pedir la gracia de poder vivir ese pasaje bíblico como lo vivió Jesús, como lo sintió Jesús, que se estaba moviendo en su corazón, ¿no? A la hora de decidir actuar, interactuar con su entorno desde lo que él percibía que era la misión y lo que el Padre le pedía. Entonces, ese elemento también es importante. Conocimiento de la interioridad de Jesús, conocimiento de lo que hay y se mueve en el corazón del Señor. Y a la que le quiero dedicar un poquito más de tiempo hoy es a una que se maneja poco, porque tiene mucha referencia a la práctica contemplativa y que yo siento que también pesó muchísimo en la formulación de Ignacio. Y es lo siguiente: un conocimiento que no es el fruto de que yo me esfuerce, yo busque, yo vaya, digamos, poniendo todo lo necesario y asegurándome que yo conozca como un acto de voluntad ir a conocer un objeto de mi conocimiento, ¿no? Que normalmente así nos imaginamos el conocimiento. Si alguien quiere saber algo de física cuántica, pues busca un libro, empieza a leer y va sintiendo, ya lo voy entendiendo, ya voy. Pero ahí hay un objeto y yo me puedo esforzar, seguir, por ejemplo, las argumentaciones matemáticas para tratar de captar el fenómeno que está describiendo esa hipótesis o esa teoría científica. Yo creo que el conocimiento interno del que habla Ignacio implica un cambio de actitud. No se trata de ir a buscar, no se trata de esforzarme por ver de dónde saco esa información que estoy buscando y sobre todo porque detrás de eso hay una, digamos, una concepción de que lo que tengo enfrente es un objeto de conocimiento y no un sujeto de relación, que son dos cosas distintas. Entonces, no sé por qué se me están ocurriendo un montón de ejemplos del Principito. Conste que no lo acabo de leer, lo leí hace algunos añitos. Esa escena tan linda de la zorra que le dice, me tienes que amestrar, porque yo ahorita te tengo miedo. ¿Y cómo se hace eso? Y le va explicando, ¿no? Yo me voy a acercar un poquito, tú no te mueves, te haces el tonto, etcétera. Y eventualmente, pues nos vamos a encontrar, ¿no? Eventualmente voy a estar a gusto contigo y tú estarás a gusto conmigo. Eso implica un itinerario donde no puedo prescindir del otro, donde para que se dé ese conocimiento tiene que haber la voluntad comunicativa de todas las personas involucradas. Muchos y muchas de nosotras no sabemos, no hemos terminado de profundizar ese arte, esa manera de conocer. Inclusive cuando nos presentamos, no digamos solamente cuando debo de abrirme para poder tener este conocimiento interno de una persona con la que quiero entablar una relación de amor, de agape, a veces hasta para presentarnos.
es común que en nuestra sociedad nos presentemos como objeto. Cuando nos toca presentarnos en alguna reunión, empezamos a dar datos, cómo me llamo, de dónde vengo, qué trabajo, etcétera, ¿no? ¿En qué trabajo? Rara vez hablamos de nuestros sentimientos, ¿no? No, pues yo soy una persona introvertida, a mí me encanta el silencio, o yo soy una persona muy creativa, siento que uno de mis dones fundamentales es, etcétera, 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 ¿no? Más desde esta perspectiva relacional, ¿no? ¿Cómo me acerco a ti desde quién soy, estos elementos identitarios, para que nos podamos ir acercando como la zorra y el principito y estemos finalmente contentos y a gusto unos con otros, ¿no? Es un camino, es un itinerario. Yo creo que en los ejercicios a veces se nos ha escapado esa dimensión. Se nos olvida, por ejemplo, porque así lo aprendí yo cuando estaba en la formación, que la famosísima oración de petición es eso, es una oración de petición de una gracia, no es un programa o una prospectiva de mi voluntad, ¿no? Recordemos que en algunas de esas está la petición, por ejemplo, en la pasión de una meditación del pecado, ¿no? Confusión de mi pecado para poderlo aborrecer, etc. Lo estoy pidiendo. No me están diciendo, pues este es tu examen final. Si al final puedes decir, ay, sí, sentido, muy bien, pasaste, lo hiciste bien. Y la gente, a mí me pasó, se esforzaba y trataba, ¿no? Hay algo que no estoy haciendo bien, tengo que hacer un esfuerzo mayor. Y eso no es conocimiento interno. Un conocimiento interno es realmente desde el corazón abrirse al encuentro con la otra persona. Y en ese diálogo interpersonal de estar consciente que tengo ante mí un sujeto de relación, no un objeto de conocimiento, transforma radicalmente las relaciones interpersonales y por ende la relación con Dios, porque Dios es persona, no es un objeto del conocimiento, así sea conocimiento teológico, dogmático o lo que sea. La relación del ser humano con Dios es de persona a persona. Volviendo a lo que comentábamos de la perspectiva contemplativa, la práctica de la renuncia de las expectativas, la práctica de decirle a Dios, como sugiere Ignacio, Señor, voy a empezar a meditar tu resurrección. Yo quisiera sentir alegría, gusto, etc. Me pongo en tus manos y lo suelto. Y yo me adentro al camino contemplativo, digamos, predominantemente bíblico, al que nos invita Ignacio, o evangélico, porque son sobre todo pasajes evangélicos, en los que en vez de estar buscando y ver cómo le saco a la escena fruto, contemplo. Y desde esa actitud de acogida, de apertura, se me van dando los dones, se van presentando. Y eso que voy aprendiendo, porque desde luego habla de este término de conocimiento. Ya en la filosofía clásica se decía que el conocimiento más perfecto y total, digamos, en términos generales, es ser aquello que quieres conocer. Cuando te conviertes en eso que quieres conocer, no hay conocimiento más grande que ese. Y mientras no habites eso que quieres conocer, pues, tu conocimiento va a estar limitado. Guardadas las debidas proporciones, eh, este conocimiento interno que significa dejarle la iniciativa a Dios para que me vaya revelando, me vaya transmitiendo, me vaya permitiendo adentrarme en su misterio, que siempre implica este elemento relacional,
en este camino de enamoramiento que voy descubriendo que es mutuo, porque mientras más percibo hasta dónde está enamorado Dios de mí, también mi enamoramiento hacia Dios crece, porque sé que soy parte de una comunión, de un encuentro, de un compromiso, de todo lo que hemos dicho. Por lo tanto, yo creo que para el conocimiento interno de nuestro Señor Jesucristo, como invita Ignacio, es importante esta actitud contemplativa y no dejar a un lado todas estas pretensiones voluntaristas, yo tengo que ver cómo lo voy a hacer y sobre todo esta actitud como lo dice el término filosófico, aprender con H intermedia, que significa lo mismo que capturar, significa lo mismo que apresar, por eso dicen, aprehendieron a esta persona. En las relaciones interpersonales no hay ese tipo digamos, de actitud interior. La actitud es esta de asombro, de apertura, de reverencia, de dejarle al otro manifestarse como tal. Y eso es lo que Ignacio fue viviendo. Ese fue su conocimiento interno del Señor Jesús. Era un hijo de su época, seguramente habrá ido al catecismo, como se entendiera en aquel entonces, tendría una cultura cristiana básica, ¿no? Como para muchas personas, a lo mejor el término Dios, Jesús, etcétera, era más un concepto, un referente un poco lejano, poco interpersonal en el sentido relacional. Y en su convalecencia, en esta no solo lectura, sino práctica del texto de la Vita Christi de Ludovico de Sajonia, pues se encontró con un Jesús que era presencia, con un Jesús que tenía algo que comunicar, con un Jesús que le fue demostrando lo que Ignacio era para él. Y al mismo tiempo, de forma paralela, concomitante, Ignacio va entendiendo quién es Jesús para él. Finalmente, las relaciones de amor tienen que ver eso. De esa forma como en ambas direcciones se da un proceso de valoración, de convalidación, de aprecio, de gusto de compartir la vida, de construir cosas juntos, etc. Entonces, esta otra acepción, esta cuarta acepción del conocimiento interno, siento que a veces es la más necesaria de desarrollar, porque sin ella, sin esa actitud teologal, sin esa disposición interior, las otras tres son rollo. Las otras tres pueden ser fruto, por ejemplo, pues no sé, de un entusiasmo pasajero, como lo hemos dicho, ¿no? ¿Cuántas veces las personas después de su primera tanda de ejercicios, bueno, sienten que ya entendí, ya esta es la neta del planeta y quieren salir y creen que se van a comer el mundo a puños y a la segunda semana ya se les olvidó todo, ya se los comió la cotidianidad y la vida. A veces en la comida de despedida de los ejercicios me ha tocado que después de una semana de grandes fervores y demás y de estos proyectos del síndrome del neoconverso, en la comida del final se enojan, se pelean, se dicen tres cosas y todo lo que vivieron antes quedó como anécdota, ¿no? Como un recuerdo. El conocimiento interno implica realmente una transformación, implica una transformación que se da desde de esta relación interpersonal en el amor. El compromiso, el don de sí, todo lo que eso significa. De ahí la importancia del cultivo de esta actitud teologal que ya conocemos y hemos descrito, ¿no? Como
Dejamos a un lado nuestras expectativas, renunciamos a las etiquetas que traemos para colgarle a nuestro interlocutor, a nuestra interlocutora, y nos damos la oportunidad y le damos la oportunidad de presentársenos, de permitirnos conocerle desde quién es, y vuelvo a decir, desde la manera como nos mira, desde la propuesta de relación a la que nos invitan. Pues espero que esta breve reflexión de lo que significa el conocimiento interno nos permita aplicarlo en nuestros espacios de oración, en particular en nuestros espacios de lección divina, de acercamiento a la palabra de Dios para dejar que se convierta en comunicación, en palabra viva, y sobre todo para este encuentro con el Señor Jesús, con la presencia de Dios en estos espacios de oración. Pues muchísimas gracias por su atención y su paciencia. Y Dios mediante, espero que nos podamos ver en septiembre. Que es misericordia infinita y que desde esa misericordia, desde ese corazón abierto y dispuesto a la relación de amor, nos comparte el don de su Espíritu para que ensanchando nuestro corazón cada vez sea más capaz de acoger la forma como el propio Dios se nos quiere regalar. Y que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.